Una historia que cambiará tu corazón. En un descanso merecido, mientras Adón está en la cocina enseñando una receta africana, Pablo y Miriam se quedan hablando en el sofá del comedor. Es allí donde les cuenta a todos los presentes su testimonio. Alice, la periodista, toma apuntes de todo lo que se está diciendo. Quiere dirigir un reportaje que publicará en periódicos diversos y promoverá en distintas cadenas de televisión. Miriam, le dice Pablo, yo soy el antiguo sicario, mitad niño, mitad hombre, el terror de mi ciudad, autor de muertes violentas por encargo, consumidor y traficante de drogas, hijo y nieto de la violencia, del desprecio, de las humillaciones, del maltrato, del desamor, del abuso, del odio, del rencor. Lloré mis penas por primera vez en mi vida delante de un solitario misionero, aventurero, audaz, valiente y decidido, que no tuvo miedo para entrar en la miseria de mi barrio y de mi chabola, de mi casa, de mi vida. Yo tenía en esos momentos mi pistola dispuesta a ser usada y estaba fumando droga mezclada con tabaco a la vez que le abría con sinceridad las puertas de mi corazón, cerradas para siempre a todo el mundo. Yo entonces tenía solamente 12 años. Él me acogió con todo su amor y paciencia. Gracias a su buen hacer me encontré cara a cara con el poder del amor de Dios, quien logró cambiar completamente mi vida. Samuel, el predicador, me adoptó como hijo propio y decidí servir al mismo Dios que él estaba sirviendo. Me forcé, luché, caí, me levanté, salí, regresé, me perdonaron, pequé, volví a buen camino. Dios siempre me ayudó. Pude estudiar y crecí hasta formarme como pastor. La muerte de Samuel llenó de tristeza mi vida, pero no regresé nunca más al pasado. En un descanso merecido, mientras Adón está en la cocina enseñando una receta africana, Pablo y Miriam se quedan hablando en el sofá del comedor. Es allí donde les cuenta a todos los presentes su testimonio. Alice, la periodista, toma apunte de todo lo que está diciendo. Quiere dirigir un reportaje que publicará en diversos periódicos y promoverá en distintas cadenas de televisión. Miriam, le dice Pablo, soy el antiguo sicario, mitad niño y mitad hombre, el terror de mi ciudad, autor de muertes violentas, por encargo, consumidor y traficante de drogas, hijo y nieto de la violencia, del desprecio, de las humillaciones, del maltrato, del desamor, del abuso, del odio, del rencor. Lloré mis penas por primera vez en mi vida delante de un solitario misionero aventurero, audaz, valiente y decidido que no tuvo miedo para entrar en la miseria de mi barrio, en la de mi chabola, en la de mi casa, en la de mi vida. Yo tenía en ese momento mi pistola dispuesta a ser usada y estaba fumando droga, mezclada con tabaco a la vez que le abría con sinceridad las puertas de mi corazón, cerradas para siempre a todo el mundo. Tenía entonces 12 años. Él me acogió con todo su amor y paciencia. Gracias a su buen hacer me encontré cara a cara con el poder del amor de Dios, quien logró cambiar completamente mi vida. Samuel, el predicador, me adoptó como hijo propio y decidí servir al mismo Dios que él estaba sirviendo. Me forcé, luché, caí, me levanté, salí, regresé, me perdonaron, pequé, volví a buen camino. Dios
con el paso del tiempo siempre me ayudó. Pude estudiar y crecí hasta formarme como pastor. Tiempo después la muerte de Samuel llenó de tristeza mi vida, pero no regresé nunca más al pasado. Su fallecimiento solo produjo en mí un deseo extremado, casi angustioso por servir mejor al Dios que lo puso en mi vida, en mi camino, a mi lado, cuando yo apestaba, cuando más lo necesitaba. El día que le conocí, que me visitó en mi chabola, pude haberle matado si hubiera querido, pero no quería porque yo no era en el fondo tan malvado, a pesar de todo. Y me fui a vivir a la misión de Samuel. Y allí crecí con muchas dificultades y problemas, pero lo hice con la ayuda de la oración y del constante apoyo que me dieron Proyecto Lobos. Estaba creciendo y cada año abríamos un nuevo centro de acogida para niños de la calle. Dios estaba bendiciendo amorosamente. Pude estudiar y formarme. Obtuve algunos títulos necesarios para trabajar y sobrevivir. Alcancé las metas que Cristo me puso por delante. En una ocasión nos quedamos sin comida en el hogar. No había nada. Fueron días muy duros. No llegaban los dineros de Europa. Tiempo de crisis. Samuel no quiso pedirle ayuda a Jean Paul, que en ese momento estaba dirigiendo a otro centro y con grandes dificultades. Habíamos orado con intensidad y sin respuesta alguna. Tan dura era la situación que decidió cerrar la casa de acogida. Un día nos dijo llorando que nos fuésemos todos a la calle para que nos buscásemos la vida. Y así lo hicimos. Él nos acompañó. Creía que le íbamos a abandonar, pero todos los niños y niñas decidimos dormir a la puerta de nuestro único hogar. Sacamos unas mantas y allí, bajo el frío y la lluvia, nos quedamos todos. ¿No se van a las calles?, nos preguntó Samuel con los ojos llenos de lágrimas. No, le dije en nombre de todos, nadie se moverá de aquí. Se nos ha enseñado que debemos de confiar en Cristo. No tenemos a dónde ir. No queremos volver a nuestras vidas anteriores. Y allí permanecimos. No nos importó la suave y fría lluvia. Nos guarnecimos como pudimos, unos contra otros, protegiéndonos con plásticos, cartones y ropas viejas. Nos daba igual. Ya estábamos acostumbrados. Todos hicimos las cosas bien conforme a la voluntad de Dios. A la mañana siguiente, nada más despuntar el sol tras las montañas, apareció un vehículo viejo que daba pena. Parecía fallarle las fuerzas para subir la cuesta. Estaba repleto de alimentos. Su conductor nos dijo, hay una huelga de maestros y algunas escuelas están hoy cerradas. No nos avisaron y no sabemos qué hacer con todo lo que tenemos aquí. Así que hemos pensado que el mejor destino para los alimentos es este hogar. ¿Lo necesita, pastor?, le dijo el conductor a Samuel. El español, incluso acostumbrado a los milagros, estaba aún más perplejo que nosotros. Allí saltamos y gritamos de alegría. Tanto era el alborozo de los niños que el pobre conductor llegó a temer por la integridad de los productos alimentarios, pero nada pasó. Todo de la mejor calidad, incluso había leche y en abundancia. También llegaron chocolatinas y de ellas te aseguro que no quedó ni una. Jesús, mediante el testimonio de Jean Paul y Samuel y todo lo demás, me enseñó a luchar por las causas más perdidas de la sociedad. Formamos todos los chicos y chicas de esa época una gran familia. Algunos dan ahora conferencias, otros han comenzado empresas y negocios sanos que generan puestos de trabajo. Se han casado, han tenido hijos, pero todos ellos y ellas en distintos trabajos y países están sirviendo al Señor predicando y enseñando la Biblia. Yo, Miriam, salí de las calles y a ella se he vuelto, pero ahora con la fuerza de la fe, con un corazón nuevo, un alma renovada, una vida restaurada por Cristo.
lo mismo que hizo el español. Cuando él murió se me produjo un enorme vacío interior, pues se me fue mi papá adoptivo, mi amigo, mi pastor, incluso el que me servía el desayuno en la cama las veces que yo estaba enfermo, que fueron muchas. Él me regañaba, me castigaba, pero me quería como un padre. Yo tenía entonces un carácter terrible, indomable, forjado por las circunstancias. Causé muchos problemas y algunos de ellos graves, pero la paciencia y la oración fueron haciendo camino en mi vida. Él llegó a adoptarme legalmente y lo hizo con otros tantos, pero eso era una mera formalidad porque acogió a muchos chicos y chicas, a los cuales trató por igual. Nunca distinguimos entre los que fuimos adoptados con documentos y los que tenían algún pariente cercano que mantuvieran con ellos alguna buena relación, pero a pesar de todo ello vivían en las calles. Viajé a España, la tierra natal de Samuel, al objeto de formarme aún más y de continuar un largo viaje hacia el lejano oriente asiático. Aún hoy no he podido entender cómo un niño empotrado en las calles sucias, casi analfabeto, causante de muertes violentas por dinero, se ha convertido en un hombre dispuesto a ir al fin del mundo, con un mensaje esperanzador. He tenido que luchar mucho para superar mis adicciones, para acostumbrarme a normas, para poder estudiar, y lo he conseguido, sacrificándome y dejándome llevar por quienes me amaron desde el primer día que me rescataron. Siempre tuve la facilidad e interés por estudiar, incluso en mis peores momentos, y me gustaba chapurrear el inglés. Recuerdo que cuando vivía por mi cuenta, protegido por mi pistola, me gustaba ver en la televisión películas y dibujos animados en inglés. No entendí, no entendía nada, pero terminé conociendo palabras y más palabras. Mi destino estaba al pie de las grandes montañas del Himalaya, en el río Indo, muy lejos de mi patria original. Me ha conmovido una razón. Dios puso en mi corazón ser misionero para la infancia esclavizada en sus trabajos y víctima de las peores brutalidades que no debe caber en mente humana. He leído sobre ellos. Los conocí cuando era un pequeño truán en mi país, en donde hay niños y niñas trabajando duro, y me reía de ellos porque yo conseguía más dinero en una tarde que ellos en 2 meses trabajando así. Nada me ató nunca. Cuando era niño aprendí a sobrevivir y eso me ha valido mucho ahora. Recuerdo, Miriam, que en mi infancia de pistolas y balas una vez visité la costa marítima de mi nación y como cualquier otro niño se me iluminó el alma al contemplar tanta belleza natural. Aquí, en ese paseo marítimo de la ciudad de Almería, en España, recordando aquel encuentro, me armé con algunos prospectos de la campaña de recogida de alimentos que hacíamos desde Proyecto Logos para las familias locales más necesitadas y pude repartir dando testimonio de Cristo. Me hizo reír la vida. De pequeño estaba armado con pistolas, ahora solo con un libro, pero con una diferencia. El mensaje de los revólveres era la muerte y ahora el mensaje de la Biblia es la vida. A pesar del atardecer, había muchas familias con sus niños de todas las edades disfrutando de la dulzura de las aguas marinas mediterráneas. Allí se me acercaron dos muchachas adolescentes, una blanca, rubia y delgada, otra de raza negra y gruesa, nacida en mi país. No tendrían las dos amigas más de 16 años cada una. Se llevaron algunos evangelios gratuitos y textos de la campaña de alimentos solidarios. Mientras invitaba a la gente a llevarse algún folleto para que nos dieran alimentos de primera necesidad, solía descansar sentándome al lado de un anciano solitario, decrépito y alcohólico que me daba mucha verdadera lástima. Leía un informe de la UNICEF que denunciaba algo alarmante. En el mundo, Miriam, hay alrededor de 400 millones de niños y niñas sometidos a esclavitud laboral. Y nosotros, cada uno en su casa, sin hacer nada, aunque no es mi caso. En España pude encontrar emigrantes nativos de esa zona a la que voy a viajar al pie del Himalaya.
hice amistad con ellos y aprendí los rudimentos de sus idiomas. Me preparé a fondo en el estudio de las diferentes religiones, entre ellos el hinduismo, el budismo, el islam. Era y sigo siendo consciente del nuevo cambio radical que iba a sufrir mi vida, pero no me ha importado nunca nada al respecto. De niño fui un arriesgado aventurero porque la vida fue muy dura y cruel para mí. Sin embargo, aprendí muchas cosas buenas que ahora me están sirviendo para el servicio de la obra del Señor. Es cierto, nunca llegaré a obtener un título universitario por diversas razones, pero quién sabe. Recuerdo que pensé en hacerme abogado para defender a los adolescentes encarcelados por cometer crímenes en mi país y para luchar para mejorar las condiciones de vida de esos jóvenes en los temibles y mal llamados reformatorios. Pero no pude hacerlo. Bueno, no me arrepiento en absoluto. Estoy convencido de que he escogido el mejor camino para mi vida. No obstante, no me olvido de ellos. Dios dirá cuándo. Bueno, he de decir que Miriam, que estando estudiando en el seminario bíblico, encontré en internet unas fotografías que me impactaron mucho. Desde ese momento supe que tenía que ir a ese lugar. Vi a unos niños descalzos, cubiertos por un polvo metálico de color plomo, vestidos solo con un pantaloncito deshilachado, sucio, roto. Estaban trabajando en una rudimentaria e ilegal fábrica de transformación de metales, manejando con sus pequeños dedos peligrosas herramientas. Tenían solo 6 o 7 años de edad. La suciedad era tan abundante que solo se le veía el claro de los ojos. Me impactó su mirada y entendí el mensaje. Ven, ayúdanos. Sus rostros eran, eran una mezcla de lágrimas con polvo, diminutas virutas metálicas y barro. Leí que trabajaban 10 horas solo para poder comer algo una vez al día. A uno le faltaba un dedo de la mano porque una máquina se lo había amputado. Aún así, el propietario de la fábrica consintió que siguiera trabajando cuando el niño pudo recuperarse. Decía el pequeño apuntado que por eso el dueño era una buena persona, porque allí los niños son tantos que sobran y si uno se accidenta, se le puede expulsar sin derecho a nada. Y si pierden el trabajo, el problema es que terminan tirados por las calles, Miriam. Por cada uno que muere en accidente laboral o sufren por cáncer, hay dos que entrarán a trabajar pronto. Supe en qué lugar estaba hecha la fotografía y el nombre de esos dos niños. Los pude averiguar. El fotógrafo se impuso el trabajo de informar con gran exactitud. Ya tenía al menos dos datos fundamentales. Ahora nunca supe que cuando se hizo esa fotografía, si los datos dados allí eran o no reales y me faltaba muchísima información. No me importaba, la foto estaba siempre en mi Biblia. La puse casualmente en donde está el Salmo 91. Era como un vicio, tenía que estar cara al Salmo, no al revés. Ya sé que las letras como tales no tienen ningún poder mágico, ni el papel que se usa para imprimir Biblias tiene más potencia que el que se usa para escribir el Quijote. No es el papel, Miriam, el que cambia vidas, pero sí lo hace el mensaje de Cristo sobre él. La palabra de Dios escrita con letras. Me impactaba ver esos piececitos descalzos, abiertos como palmetas, pisando una capa llena de tierra mezclada con innumerables y diminutos trozos metálicos puntiagudos, realmente peligrosos. Yo de muy niño, cuando me inicié en el delito, iba muchas veces descalzo por las callejas, pero lo que allí se veía era, si cabe, mucho más duro que lo que yo había sufrido. Cuando estaba en el último curso del seminario tenía la foto en mi habitación y siempre que veía a esos dos pequeños, mi corazón me golpeaba en el pecho. Estando en mi país,
Una noche estuve orando en mi habitación pensando en ellos. Abrí la Biblia y lo primero que pude leer fue esa prodigiosa visión de un varón macedonio que Pablo tuvo cuando fue llamado a Macedonia para predicar, diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cerré la Sagrada Escritura de manera automática y allí mismo, de rodillas, di las gracias al cielo por semejante llamada y confirmación. A nadie le dije nada. La confirmación vino después, cuando me llamaron desde la central en Europa de nuestra misión. Estaban buscando voluntarios para enviarlos a esa remota zona. Les habían hablado de mí y decidieron hablar conmigo por teléfono. Antes de que ellos pudieran finalizar sus últimas palabras, yo ya les había dicho que sí. En pocos menos de una semana, la panza metálica del avión despejó para alejarme, quizás para siempre, de mi ciudad, mi país, mi continente y seguramente de la mayoría de mis seres queridos y amigos. Probablemente para siempre. Iba a la aventura, pero ¿no es la fe precisamente algo de eso? ¿Y qué hay del dolor que causé a otras personas cuando me contrataban para acabar con alguno de sus seres queridos? Yo también sufría. Me temblaba la mano al hacerlo. Lloraba, vomitaba. Me torturaron esos recuerdos. Quise quitarme la vida varias veces y no lo conseguí. Sé que eso no es nada en comparación con el sufrimiento que provoqué en sus hijos, esposas, maridos. Odio y deseos de venganza contra mi vida. Un día me apunté con mi propia pistola a la cabeza. Sabía que estaba cargada, pero no funcionó. Yo conocía muy bien mi arma. La cuidaba, la desarmaba, la reparaba. Nunca entendí por qué no había disparado. Milagrosamente me libré del reformatorio. Nunca me denunciaron porque los familiares de mis víctimas jamás supieron quién fue el asesino. O si lo sabían, nada podían hacer al estar ellos implicados también en otros delitos. Yo qué sé. El gobierno, su policía, la Fiscalía del Estado supieron de mí y me hicieron un seguimiento muy controlado cuando yo ya estaba en recuperación con la misión de Samuel. Supe que estuvieron hablando con mis pastores. La policía Carlota tuvo algo que ver al conseguir que me dejaran allá. Ellos vieron mis avances, como no tenían denuncias y no había pruebas, a pesar de lo que yo ya había hecho, me dejaron en paz. Hoy soy un ciudadano libre. Si yo ya lloraba noches completas cuando alguien era abatido por mi pistola, ¿cómo no lo iba a hacer cuando me convertí al Señor? Era tanta mi carga que llegó a convertirse en un pesado fardo a tan temprana edad. Necesité mucha ayuda para poder superar todo eso. Cuando yo ya tenía 14 años, un psicólogo cristiano que vino para ayudar como voluntario fue la tabla de salvación que el Señor puso en mi camino. Es curioso, uno de los momentos más difíciles para mí fue cuando por casualidad me encontré en una iglesia con un joven de mi misma edad. Cuando cumplí los 20 años fui invitado a predicar en una comunidad cristiana. ¿Cuál sería mi sorpresa al encontrarme allí con el responsable del grupo de jóvenes y niños de esa comunidad? Sí, sí, era un hermano lleno de alegría y de fuerza, con grandes dotes musicales y con buen carácter para liderar a los niños más necesitados. Le reconocí, era el hijo de una de mis víctimas. Cuando era niño vio cómo maté a su padre. Cuando lo hice, yo no sabía que el pequeño andaba por allí. Creí que ese hombre era un conocido narcotraficante, estaba solo. Yo mismo me asusté al ver cómo el chico salía detrás de un matorral gritando de dolor, al verlo tirado a la calle, en medio de un charco de sangre. Nunca pude olvidar su rostro. Lo vi en la iglesia y no supe qué hacer. Él no me reconoció. No había cambiado nada.
El muchacho me saludó y percibí cierta profundidad de tristeza en su mirada, a pesar de su alegría. Eso me causaría tal desastre interior que le pedí al pastor que no me diera paso para predicar. No podía hacerlo. Tenía mi corazón roto. En ese momento surgieron de nuevo todos los malos recuerdos de mi infancia. Me temblaban las piernas mientras el pastor predicaba y predicaba. Pedí permiso para retirarme a una habitación continua, algo aislada. Y allí lloré cántaros de lágrimas. Aquel joven, intrigado por lo que me estaba pasando, se acercó para consolarme y aún temiendo que me reconociera, me puse de rodillas delante de él, suplicándole que me perdonara de todo corazón. Te perdono, hermano, no sé de qué, pero te perdono si eso te tranquiliza. Incluso llegó a orar por mí. Me fui sin esperar al final, sin despedirme del pastor. No podía soportarlo. Días después, ya en mi centro de estudios bíblicos, en otra ciudad muy lejos de aquella iglesia, el muchacho me visitó. Al verlo me quedé blanco. Pablo, me dijo, no temas, ya sé quién eres. Cuando saliste corriendo de la iglesia, todos nos preguntábamos qué era lo que te había pasado. Y yo no te reconocía, pero hice muchas preguntas a unos y a otros, ya que el pastor nos dijo a todos que habías sido un sicario con solo 12 años. A partir de allí recordé e investigué. Sé que tú mataste a mi padre y que destruiste mi vida por ese entonces. Quise acabar contigo, Pablo. Incluso te busqué, ya sabes, ojo por ojo, diente por diente. Papá tenía un arsenal de armas, yo también las usaba, pero como deporte. Nunca para matar a nadie. Sabía usarlas. Recuerdo especialmente a una que me gustaba, una automática ametralladora. No te encontré, supongo, porque no estabas en nuestro barrio. Atormentado por el recuerdo, juré vengarme algún día y enviarte directo al infierno. Me metí en drogas, caí al abismo, Pablo, me contagié con el SIDA, me convertí en un trapo humano atormentado por el recuerdo. Lo perdí todo, incluso a lo que quedaba de mi familia, porque mi mamá me abandonó. Se fue con otro hombre. Con 15 años estuve a punto de morir por una sobredosis de droga. Quise acabar con todo. Casi lo consigo porque, gracias a Dios, el pastor me encontró y me llevó al hospital y a su casa. Pablo, si Dios ha hecho algo es que me ha cambiado tanto que he aprendido a descubrir el valor del perdón. El otro día, cuando de rodillas me pediste que te perdonara, sin saber yo por qué, lo hice. Ahora que ya sé quién eres y lo que has hecho, cumplo con mi palabra dada. Además, somos cristianos. Yo también sirvo al Señor. Cuando Dios colocó en mi alma un corazón sensible y quitó el de piedra que tenía, aprendí a amar cada vez más. ¿Sabes una cosa, Pablo? Mi papá no murió allí mismo, en donde le disparaste. Lo hizo en el hospital. ¿Te interesa conocer cuáles fueron sus últimas palabras? Sí, le respondí de manera automática, y él relató esta conversación. Mi papá me dijo, hijo, he hecho mucho daño a la gente, pero quiero pedirle a Dios por el perdón total de todos mis pecados, que son muchos. Yo no sé orar. Tú sí has ido a la escuela. ¿Sabrás ayudarme? Papi, le dije desconsoladamente, yo no sé nada, no sé orar, pero solo sé una oración que me enseñó un maestro cristiano. Dímela, hijito mío, yo la voy a repetir de corazón. Y yo le respondí una vez, nos habló de Jesús y nos dijo quién fue. Nos invitó a todos los niños a que agacháramos la cabeza y que repitiéramos con todo nuestro corazón unas palabras que él iba diciendo. Nos dijo que si lo hacíamos pensando en Jesús y de corazón, Cristo entraría en nuestras vidas, contestó.
Dime esa oración, hijo, me queda muy poquito tiempo. Yo noté que la fuerza de mi padre se estaba marchitando. Esta es la oración que aquel maestro nos enseñó, papi. Padre Dios, te pido que me perdones de todos mis pecados y de todo lo malo que he hecho. Confieso que Jesús es mi Señor y que fue resucitado de entre los muertos para vida eterna. Padre Dios, te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Me entrego a ti de todo corazón. Y Pablo así oré, sin saber muy bien lo que estaba diciendo, solo oía la voz de mi padre recitar la misma oración, frase por frase, palabra por palabra. Él añadió algo más de su propia cosecha. Mirándome en un esfuerzo me dijo, perdona, hijo, a quien me haya hecho esto, hijo, o la venganza te destruirá como lo ha hecho conmigo. Justo al finalizar la última palabra, falleció. Nunca le había visto llorar, pero tenía lágrimas recorriendo de su rostro que mojaron la almohada del hospital. Así murió mi padre Pablo. Tú y yo hemos sido víctimas de la vida. Puedes estar tranquilo porque somos hijos del mismo Dios ahora. ¿Cómo podría matarte si Dios nos ha perdonado a ti y a mí? Papá me lo pidió, Dios me lo ordenó y yo obedezco. No eres mi enemigo, sino mi amigo. Cuando este muchacho terminó las palabras, yo no podía salir de mi asombro, ni daba crédito a lo que estaba oyendo y viendo, pero era real. De nuevo el Señor me volvió a sorprender. Pero él continuó, Pablo, he venido para que regreses a mi iglesia y des tu testimonio, por favor. Esa tarde los dos jóvenes, al finalizar nuestro testimonio, pusimos de pie de manera involuntaria a toda una congregación y provocamos un quebranto emocional no buscado en esa pequeña comunidad al oír nuestro testimonio. Sé que antes de morir podré hablar con todas y cada una de los que sufrieron por mi culpa. Unos me odiarán de por vida, otros no querrán escucharme, otros sentirán deseo de matarme, no lo sé. Es posible que algunos hayan muerto, pero lo que sí sé es que los amo, porque Dios los ama y oro por ellos, no para que me perdonen, sino para que les vaya bien en la vida a ellos y a ellas. Salgo pronto hacia mi destino final. Todo está preparado, mucha oración y también ayuno. Mira, me he preparado a fondo para esta misión, levantándome muy de madrugada para recoger a los vagabundos, a los toxicómanos, bajo la lluvia, en la calle, con frío, con calor agobiante, incluso muchas veces con malestares físicos personales. He pasado hambre y necesidades. Ha sido muy duro, pero yo, como digo, ya tenía gran experiencia. He conseguido estudiar algunas lenguas allí habladas. No muy bien, pero de algo me van a servir y conozco muy bien el inglés. Ay, se me olvidaba decirte algo, que no voy a ir solo. He conocido a un hermanito morenito que se llama Adón. Es subsahariano, fue un niño de la guerra. Me ha contado cosas que aún a mí me han impresionado y sorprendido. Él ha sufrido mucho, no sé si más que yo, o al menos igual, aunque de otra manera. Vaya dos que nos hemos unido. Es impresionante cuando Adón ora por su intensidad, por su viveza. Como en su país se hablaba oficialmente el inglés, lo pronuncia mucho mejor que yo. Él es un hombre sencillo, no se sienta en el suelo si es necesario. No quiere ropa de lujo. Nunca le he visto usar corbata. Sus pantalones preferidos, pues son los vaqueros. Ropa deportiva, cómoda. Cuando se acuesta, deja un zapato por aquí y el otro por allá, donde nadie sabe dónde está. Y a mí me sucede lo mismo. Nos parecemos los dos muchísimo. Espero que con todo esto y la ayuda de Dios salgamos adelante. Pero de pronto interviene Adón con una sonrisa. No exageres tanto sobre mí, Pablo. Y Pablo reanuda su monólogo.
A veces me pregunto qué podemos hacer nosotros ante las escalofriantes cifras que nos dan las organizaciones mundiales sobre la infancia. Estamos en el año 2025 ahora. Tengo algunos datos más o menos aproximados, pero no son exactos, porque es imposible conocer el número exacto de niños y de niñas abandonados en las calles de todo el mundo, reclutados para las guerras o para las mafias de todo tipo, incluidas las de explotaciones sexuales. Las ONG más comprometidas en este tema informan que hay más de 150 millones de niños abandonados. Y se dice en un informe oficial, el número exacto de niños en estas condiciones es imposible de cuantificar, pero las estadísticas hacen pensar en decenas de millones alrededor de todo el mundo. Es probable que estas cifras se estén aumentando exponencialmente. Tengo una lista de países más o menos orientativas en mi poder, pero está muy por debajo de la realidad real, muy lejos. Solo son algunos países, pero los hay en todo el mundo. Por ejemplo, estas son las cifras aproximadas de algunos de ellos. Faltan muchos más. Mira, por ejemplo, India, 11 millones, Brasil, 10 millones, Rusia, 1 millón, de 1 millón a 3 millones, Egipto, 200.000, de 200.000 a 1 millón, Kenia, 250.000, 300.000 o quizás más, Filipinas, 200.000 y seguramente más, Turquía, 32.000, más de lo mismo, Marruecos, 30.000, Vietnam, 23.000, Jamaica, 6.500, Latinoamérica y el Caribe, 40 millones, 10 millones en Brasil, Mongolia, por ejemplo, 3.700 a 4.000, Uruguay, 3.000. Eso es solo una leve información, pero lo cierto que es muy superficial. Incluso en Europa, la cifra de niños que desaparecen es escalofriante. Más de 50.000 niños emigrantes de todas las edades terminan por desaparecer en las calles europeas, y eso en el año 2023. En Alemania, por ejemplo, 100.000 niños cada año. En Estados Unidos, más de 500.000. En Francia, más de 50.000. Y son cifras muy cortas. Es por cierto, querida española, que las iglesias cristianas deben de movilizarse más para alcanzar a tantos millones de criaturas víctimas de las brutalidades humanas más injustas. Ese es el motivo principal que a todos nos une. Aunque seamos un pequeño grupo y logremos ayudar tan solo a un pequeñísimo porcentaje de estos menores, creo que nuestro esfuerzo aquí y ahora habrá valido la pena. Ya sabemos que de cada 100 niños y niñas solo lograremos rescatar al 10%. Hablo en términos porcentuales, o incluso menos, pero hay algo que hay que hacer, trabajar y no desmayar. Uno solo merece la pena de un esfuerzo de un año, es decir, ayudar a un niño solamente un niño, merece la pena estar todo un año esforzándose, trabajando entre ellos. Es que además esos datos que he dado están ya anticuados. Cada año aumentan sin control alguno y es imposible poder saber cuántos millones de niños de ambos sexos han sido abandonados, explotados, ofrecidos como mercancía barata, y si a esos datos añadimos los que están siendo asesinados en las guerras y matanzas, es absolutamente escalofriante. Miriam interviene impresionada ante el testimonio que está escuchando y dice, estamos todos de acuerdo. ¿Sabes una cosa, Pablo? Yo también fui llamada a esta labor con el mismo versículo del libro de los Hechos. Pasa a Macedonia y ayúdanos. Gloria a Dios, Miriam, gloria a Dios, exclamó Pablo. La tarde está transcurriendo con mejores resultados de los esperados. Allí todos los reunidos aportan las bases de una cooperación cristiana para continuar con la labor del grupo de Sames. Se marcan los objetivos a conseguir, las actividades, las ideas más o menos precisas. Se habla, se proponen ideas, se cuentan experiencias, se relatan testimonios vivos de la acción de Dios y sobre todo se ora. El ánimo está alto. Y es Adón quien en un momento inesperado se dirige a la puerta de la casa de Samuel, tras haber recibido una misteriosa llamada telefónica inesperada por todos.
Por unos instantes no hay diálogo. Ha venido alguien muy especial a esta reunión. Ni siquiera lo sabías tú, Sames. Hay expectación y de pronto aparece allí una mujer joven en silla de ruedas, muy atractiva. Ella misma ha llegado manejando su automóvil adaptado, habiendo recorrido muchos kilómetros porque es una experimentada viajera. Viene acompañada por su padre adoptivo, de igual manera cristiano. Es para mí un honor presentarosla. Ha querido unirse a este proyecto del que yo le he informado para ayudar a la causa de la infancia, aportando su experiencia y como directora de un proyecto que ya está funcionando de artes plásticas y artísticas con niños y niñas de la calle. Tiene un taller ocupacional en la ciudad donde vive con su familia. Yo lo he visitado y me gusta mucho lo que está haciendo. No he querido deciros nada porque queríamos ser sorpresa aquí y ahora. Y ha venido con el hermano Arjun, su padre adoptivo. Todos se levantan para ovacionarla unánimemente, dándole la bienvenida. Con rapidez Miriam le procura un sitio preferencial en la reunión, mientras que la esposa de Samuel le sirve comida con bebidas refrescantes. Todos sin excepción se acercan para rendirle honores. Aswin y su madre se sienten demasiado agasajadas. Danis no está. En esos momentos tuvo que atender un asunto por videoconferencia, retirándose unos momentos para poder hablar en una de las habitaciones de los niños. Y nada más regresar, mientras mira los WhatsApps que le llegan, no sabe con quién se encontrará en esos instantes. Adón interviene y le dice, aquí está Danis, atendiendo a otros asuntos, te lo quiero presentar. Danis, un tanto despistado, se inclina levemente ante la invitada. Aswini se queda paralizada. No se esperaba ese encuentro tan fortuito. Se da cuenta que él no la reconoce aún. Ella exclama, me llamo Aswini. Danis responde, encantado de conocerla, Aswini. La mirada de Danis se reparte a partes iguales entre la pantalla de su teléfono y el rostro de la muchacha. Y Aswini le pregunta, ¿no me reconoces? Danis le dice, no recuerdo, pero tu rostro me parece muy conocido. Pero, Danis, ¿te acuerdas de una niña minusválida a la que tú regalaste su primera silla de ruedas fabricada por un vecino con ruedas viejas de una bicicleta? Soy yo. Mi gran amiga Sweeney, exclama yo otra vez de manera muy emocionada a Danis. Ella le dice, Dani, no sabes cuánto me he acordado de ti y cuánto he orado para que llegara este momento tan especial para los dos. El joven le enseña su dedo derecho con una pequeña cicatriz ya muy desfigurada por el paso del tiempo. ¿Te acuerdas, Winnie, del pacto que nos hicimos aquel día? Claro, Danis, responde ella, mostrándole el suyo con su cicatriz. Los dos amigos y ahora hermanos en Cristo volverán a tocarse con sus dedos marcados. Y otro abrazo más. Todos aplauden. Aswini, ¿cómo has cambiado? Estás preciosa. ¿Qué ha sido de tu vida? Cuéntame. Danis, dirigiéndose al resto, les dijo, si nos permitís, cuando terminemos de perfilar todo el proyecto, estoy seguro que tanto a Winnie como a mí nos gustaría tener un tiempo sin límites para contarnos nuestras propias vidas. Sammy le responde, por supuesto, pero todo depende del tiempo del que dispongamos los que estamos aquí. Bueno, la esposa de Sammy le dice, no hay problema, el que tenga que retirar, si se tenga que ir, podrá hacerlo sin dificultad cuando lo desee. Habrá que llevar a su casa a Hardik. Reyan le dice, lo haré yo, debo de regresar a mi hogar pronto, aunque yo no esté aquí en la reunión, acepto todo lo que digáis ahora. Quiero que estén presentes todos los que puedan cuando hablemos tú y yo y por supuesto tu esposa. Deseo que sepa todo, exclamó Aswini. Estamos de acuerdo.
Adón interviene. ¿Sabes que Sweeney es una prometedora artística plástica? Es excelente en el arte, domina el óleo, los acrílicos y la escultura. Ya está haciendo exposiciones y sus obras están siendo muy bien aceptadas en diversas partes. En su horizonte se vislumbran contratos muy interesantes. Danny le dice, hombre, pues no lo sabías, tenemos mucho de qué hablar. Y es en ese momento cuando la antigua amistad surgida en el marasmo del pozo más oscuro de la desesperación humana se consolida para siempre entre Winnie y el matrimonio de Danny y su esposa. Cada uno irá por su lado a lo largo de la vida, pero los reencuentros forjarán un trabajo en común. Pasarán los años, pero lo que Dios ha unido permanecerá con sus altos y bajos de ahora en adelante. La Casa de la Esperanza en Kerala. Asa Gar. Por fin, tras mucho tiempo de esfuerzo, lucha y trabajo, la Casa de la Esperanza en Kerala ha comenzado a funcionar. Han sido necesarios 2 años de trabajo intenso a todos los niveles. Cuenta con todos los permisos oficiales y el respaldo del proyecto Logos. Está construida sobre un gran terreno donado por las autoridades locales que desde el principio han visto como buena la idoneidad de esta propuesta. Está cerca de la capital del estado, pero a la vez rodeada de naturaleza, consta de varias casas a medio de aldea y perfectamente coordenadas entre sí. Hay una escuela y varios talleres de formación profesional como carpintería, agricultura, mecánica, confección, tanto para niños como para niñas. Está dotada de una pequeña zona recreativa, con alguna explanada para deportes y 2 campos, uno de fútbol y otro de baloncesto. Hay lugar para la práctica de deportes hindúes como el Kadabdi, para el cricket y para el badminton, junto al Pehlwani, que es una forma de lucha libre y un antiguo juego de Maya Yuda. Aunque todo ello de manera muy modesta ha sido posible gracias a las organizaciones sociales hindúes interesadas en apoyar el proyecto. Y además hay también un local para hacer los cultos. El cambio de Arab es espectacular, no solo en su físico, sino de igual manera en su autoestima personal. Es un niño que ahora ríe, juega con otros niños, estudia y participa en el desarrollo del culto. Siempre que suena un himno, le gusta expresar su espiritualidad bailando al son de la música. Levanta las manos en oración, salta y en ocasiones grita de alegría. Su salud física, al igual que la de todos y cada uno de los allí acogidos, está siendo supervisada por la española Miriam. Anika, la hermana pequeña con una minusvalía, sigue progresando en su desarrollo personal. Es una niña encantadora que ha seducido a la periodista Alice. Pasa con la niña gran parte del tiempo, llevándosela a todos los lugares que puede. Incluso se la lleva en su automóvil a distintos viajes que realiza por el sur de la India. A ella, a Arab, a los hijos de Sames y a otros niños del hogar. Es la responsable de las excursiones infantiles a la naturaleza, siempre en colaboración con Reyans y otros jóvenes voluntarios de la iglesia de Kerala. Ashwini es feliz porque dirige allí su taller de artes plásticas, logrando avances significativos en la integración artística de niños y niñas allí acogidos. Decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí. La cruz está